¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda edición del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022 y a la ponencia titulada Ponte las orejas. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos en un mundo en constante cambio. Se nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante siglos. Tenemos la certeza que las nuevas generaciones necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo. Arrancamos esta experiencia con manteles largos, al contar con un gran líder, Juan Manuel Escourido, director comercial de Hasbro City. Para comenzar, me permito compartir un poco de la trayectoria profesional de Juan Manuel y del por qué consideramos de suma importancia invitarlo a contarnos parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Juan Manuel es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con certificación de ILS, International Labor Standards Disney, diplomados en planeación estratégica, certificación en APIX, Supply Chain Management, y tiene una trayectoria de más de 25 años en la industria del entretenimiento, principalmente en Tycoon Entertainment y The Walt Disney Company, ocupando diferentes posiciones como director de operaciones para LATAM, así como dirección comercial, operación logística, planeación de la demanda y planeación estratégica. Sin más preámbulo, Juan Manuel, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. No sabes de verdad el honor, el placer que es estar hoy aquí y más que a lo mejor una ponencia, es una charla. Una charla, al final del día tengo prácticamente 60 años. ¿Y cómo puedo compartir con ustedes toda esta trayectoria desde Tycoon? Yo empiezo en Tycoon vendiendo Barney y vendiendo los VHS de Barney después de una devaluación en 1994 donde pierdo todo y cómo esta industria del entretenimiento te atrapa, pero sobre todo cómo puedes implementar todo esto que les voy a comentar en el día a día y en lo que ustedes se propongan. Esa es básicamente la idea de esta pequeña charla con ustedes. E insisto, un verdadero honor poder estar aquí y poder compartir con ustedes toda esta parte. Déjame entonces nada más compartir pantalla. A ver, nada más ahorita sí la alcanzan a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues me encanta el poder compartir el día de hoy con ustedes esta trayectoria y todo lo que engloba toda esta industria del entretenimiento y sobre todo cómo puedo compartir y cómo pueden implementar toda esta serie de cosas que vamos a platicar. Al final les voy a compartir esta presentación para que la tengan ustedes también, para que les haga mucho sentido, porque acuérdense que para poder tener un aprendizaje importante viene la parte de la repetición y cómo pones en acción las cosas. Esto se llama Ponte las orejas y siempre me encanta arrancar con esto diciendo que al final todo es un sueño, todo empieza con un sueño, con esa gran idea que traes tú en la cabeza y cómo sobre eso empiezas a crear toda esta magia, independientemente de la industria en la que estés o lo que tú traigas de este proyecto, pero sobre todo todo empieza con eso, con ese gran sueño, con esa idea. Y obviamente, primero que nada, quiero platicarles mi historia. ¿Dónde arranco yo con todo este proceso? Yo, ya como se los dije, después de una fuerte devaluación en 1994, pierdo todo, pierdo casa, negocio, estaba casado con dos hijas, me tuve que ir a vivir a casa de mis papás, es una situación muy, muy complicada. Y de ahí la única forma de poder sustentar a mi familia fue a través de la venta de VHS de Barney. Yo me acuerdo en aquella época, además era pues puro a comisión, si no vendías, no cobrabas, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio decía, oye, pues ¿cómo voy a estar vendiendo yo este dinosaurio en morado? Y, o sea, me sentía ridículo, pero realmente fue una locura. Si yo les pudiera decir lo que me sorprendió, todo lo que fue este ingreso por la parte de Barney. Y en ese momento esta industria me atrapa porque al final del día es una gran conexión con los niños y cómo esa parte aspiracional del entretenimiento, ver la cara de estos niños cambiando radicalmente el entorno, y es como arranco en esta industria. Después me invitan a participar en una compañía que se llamaba Videomax, también distribuidora de películas, ahí arranco en la parte de operación logística, haciendo toda la distribución, tanto para la parte de retail, autoservicios departamentales, como también la parte de videoclubes independientes. Para que sea una idea más o menos del tamaño de lo que tenía esta industria, blockbusters habían 300 a nivel nacional y videoclubes independientes 8,000.
Entonces era enorme el negocio. Y bueno, ¿cómo lanzas todas estas películas desde cine, luego la parte de video en renta, video en venta, televisión por cable y televisión abierta para todo lo que es Latinoamérica? Y posteriormente me voy a la parte comercial como director comercial en Videomax. Y de ahí me invitan a participar en Disney. Disney, una compañía maravillosa, increíble. ¿Quién no quisiera trabajar en esa compañía súper aspiracional? Te engloba todo yo lo que le llamo siempre como estos estados alterados de la realidad. Y les voy a explicar por qué estados alterados de la realidad, porque la gente me dice, puta, este güey que se está fumando. Esto es, la realidad es como, imagínense que están en un restaurante, ¿no? Entonces tú llegas al restaurante y la realidad es el restaurante per se, las mesas, los comensales, los menús, todo este rol. Si ustedes van con su familia y su hijo está vestido de Superman, él es Superman. Entonces, ese estado alterado de que el niño ve algo totalmente diferente de la realidad que es el restaurante, eso es lo que engloba esta parte de la industria del entretenimiento y más aún Disney. Disney es vago en todo este concepto. ¿Por qué? Porque si ustedes han ido a los parques, al final no ves realidad, no escuchas freeways, no ves nada que no sea todo lo que es este entorno Disney, ¿no? Son cosas increíbles porque el azul del cielo en Disney es un azul totalmente diferente a todos lados. Y esto es por un efecto de una combinación de colores. Todo el piso, si ustedes ven en Main Street, que es como un rosado con rojizo, con el tipo de árboles que tiene la calle, o sea, el Main Street, hace que el efecto del azul del cielo sea totalmente diferente. Entonces, creas todo este concepto, no pasan aviones encima de Disney, o sea, no ves un avión. Entonces, todo es cómo creas ese entorno de toda esta realidad. Entonces, estoy en Disney durante muchos años como director de operaciones para Latinoamérica. Ahí, evidentemente, absorbo toda esta metodología de todo lo que es el concepto Disney y todo esto. Y finalmente me invitan a participar en un proyecto increíble. Yo estoy como director comercial para todo un gran proyecto. Nosotros arrancamos este proyecto siendo iMagic Park, es un parque temático que está en Paseo Interlomas, 10,000 metros cuadrados, con una inversión inicial de $17 millones. Y de ahí ya veníamos en muchas negociaciones con Hasbro. Hasbro, la segunda juguetera más grande del mundo. La primera, evidentemente, es Lego. Pero Hasbro también es la tercera compañía más grande del mundo en generación de contenido. Entonces, la gente no ubica que realmente todo el contenido de Transformers, los dueños son Hasbro. Señor Cara de Papa, My Little Pony, todas estas marcas que engloban toda esta gran compañía y obviamente arrancan con un parque temático en México. Esto siempre lo comento yo a todos los inversionistas y demás, porque este es un proyecto que es el flagship, el primero, de un total de 12 parques para toda Latinoamérica en los próximos 10 años con un contrato a 25 años. Un suceso como esto no sucede en 50 años y les voy a explicar por qué. Que la segunda juguetera más grande del mundo, tercera compañía más grande del mundo en generación de contenido, arranque un proyecto de un parque temático y sea en México el primero del mundo, no existe en 50 años. Entonces esto, imagínense, pues obviamente todo está, englobar todo mi conocimiento de todos estos años y hoy aplicarlo en esto, arrancar con un proyecto de cero, armar un parque temático con estos estados alterados de la realidad, donde va a ser increíble. En algún momento ya los invitaremos a la inauguración. Es último fin de semana de octubre de este año. Y también ya vamos arrancando, obviamente, ya traemos Monterrey firmado para poder abrir más o menos por ahí de Semana Santa. Ya estamos también en pláticas muy, muy adelantadas con Colombia, con Chile y con Perú. Entonces tenemos que arrancar todo este proyecto muy, muy grande con inversiones, como se les decía, 17 millones más otros 7 que le estamos metiendo a retematización y más o menos son proyectos de 15, 17 millones de dólares cada uno de ellos. Entonces, ese es el tamaño de la magnitud y pues obviamente, como les digo, esta industria del entretenimiento te atrapa, pero también todo empieza basado en algo fundamental y al principio de todo es ese gran porqué. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Al final sí, o sea, la gente está buscando tener dinero y poder hacer cosas padres, pero ese gran porqué que te levanta, que te escupe todos los días en la mañana a la cama,
diciendo, wow, independientemente de los problemas que puedas tener, hoy puede ser un gran día, porque hay ese gran porqué, esa filosofía de el dejar algo, un legado tuyo, con lo que sea, ¿no? En el mundo. Y todo empieza con ese gran porqué. Después, obviamente, viene el tema del liderazgo. Tú tienes que ser la personificación de ese gran porqué. Tú tienes que ver, platicar todo este concepto que te levanta todos los días y cómo haces partícipe a toda esta gente que está alrededor tuyo de esa gran visión. Esa es la parte del liderazgo, básicamente. Cómo haces tú esa conexión emocional y que haya ese nivel de compromiso con todos los demás para que salga este gran proyecto. Y evidentemente está también lo que les llamamos los actores de reparto, todos estos colaboradores, toda esta gente que está contigo, porque evidentemente tú no puedes hacer todo el proyecto, tienes que tener mucha gente alrededor también, que sean muchos mejores que tú en muchas de las áreas para que pase algo espectacular. Entonces, por eso la importancia en segundo nivel, estos colaboradores, esta gente que está junto contigo, estos actores de reparto que le llama Disney, es súper importante y evidentemente tenemos que ver quiénes son nuestros invitados, quién es nuestro cliente, a quién vamos a servir, por qué estamos haciendo todo este proyecto, por qué lideramos una serie, un grupo de colaboradores, de actores de reparto para llegar a estos invitados nuestros, a este cliente, por qué lo estás haciendo. Y finalmente, evidentemente, todo lo que es como en cualquier negocio es un beneficio económico. ¿Cómo vas a tener toda esta parte del beneficio económico? Porque al final del día estamos en un mundo capitalista. Necesitamos el recurso porque al final es un intercambio de valor, es una institucionalización del trueque. Entonces, ese es básicamente. Entonces, ¿cómo está el proceso realmente definido de todo lo que es este proceso de Disney y cómo está sustentado en cómo arrancan todo este proyecto para todo lo que es nivel de servicio? Evidentemente viene la parte del liderazgo junto con tus colaboradores, los actores de reparto, para brindar un servicio increíble a estos invitados, a quienes son los que vas a servir, para tener una satisfacción independientemente de todo lo demás y obviamente como consecuencia va a venir ese beneficio económico. Pero ¿cómo sale todo este rollo? Y aquí es donde viene esa parte que tenemos que ser conscientes cuando arrancamos un proyecto, cuando vemos toda esta parte de la educación, cómo cambiamos radicalmente los temarios que hay hoy en día y cómo empezamos a buscar más esa conexión emocional y obviamente con procesos y demás. Y entonces cuando arranca todo este proceso de Disney, ellos se abocan a la tarea de decir, bueno, ¿cuáles son los factores importantes que necesitan nuestros invitados, a este cliente que vamos a servir? Evidentemente, el punto número uno y más importante es sentirse especial. ¿A quién no le hace, no le encanta ser el típico VIP que te atienden, que te hablan por tu nombre, que te tienen tu mesa reservada? Todo este tipo de cosas a todos los seres humanos nos encanta sentirnos especiales. En segundo lugar, obviamente, ser tratados como persona, no como un número más, sino con una persona que hay una interacción. En tercero, tiene que haber un gran respeto para ellos y para sus familias. Obviamente, todo este tema, hoy en día que me encanta de todo el tema de la inclusión, ser mucho más abiertos en muchos aspectos. Yo tengo, como les digo, 59 años y para nosotros, cuando éramos chicos, todo este tema de las preferencias sexuales y todo esto era un mito horrible, ¿no? Entonces había gente que de verdad pasaba situaciones horribles por una cuestión de estar cerrados en todo este concepto y hoy en día este respeto también para todo lo que es preferencias de gustos de todo lo que ustedes quieran, hace total sentido para esto y obviamente para todos los del entorno de las familias de esta gente. Y finalmente ser atendido por un profesional. Si se fijan, lo último es la parte de el profesionalismo. ¿Por qué? Porque todo está sustentado en toda esta parte. Entonces, ya que tenían definido todo esto, se enfocaron en quiénes, en los actores de reparto. ¿Qué es lo que necesitan nuestros colaboradores? Y casualmente sucede exactamente lo mismo. Era sentirse especial, por eso los reconocimientos, por eso Disney es mago en este tema de reconocimientos. Por ejemplo, este es un mouse card. El mouse card quiere decir que es un premio que se da a un solo colaborador por país, por año, y esto está englobado en todo lo que son
todos los principios, valores, objetivos y demás. Este me lo llevé yo en 2011. Entonces, es eso, sentirte especial. Como premio toda esta parte de algo espectacular. Obviamente, ser tratado como persona, no ser un número más dentro de los colaboradores, sino tener esta parte del respeto hacia ustedes, hacia las familias, hacia nosotros. Si tienen algún problema económico, de salud, de algún familiar, ellos mismos, tenemos que ver esa parte del respeto y obviamente apoyo en todo lo que es capacitación para hacer tu trabajo de forma profesional y poder dar ese nivel de servicio. Entonces, si se fijan, lo más importante para Disney, además de todo lo que es el liderazgo, es sus colaboradores, sus actores de reparto. Tú trata muy bien a tu gente, que es tu cliente principal, y evidentemente eso se va a trasladar a que el cliente sea muy bien atendido. Entonces, obviamente lo primero, evidentemente, es el cliente, pero una vez que tienes perfectamente definido todo este proceso y está en funcionamiento, y por eso, obviamente, si tú tratas muy bien a tus colaboradores, a tus actores de reparto, de la misma forma van a tratar estos colaboradores a tus invitados, a tus clientes. Entonces, por eso todo este englobe, y esta presentación está dividida en dos. Ahorita les voy a platicar una historia después de esto. Esa me encanta porque ya viene todo todo el englobar toda esta parte, pero tenemos que ver ese punto súper importante. Entonces, bueno, recapitulando. Punto número 1, liderazgo. Tienen que, después de ese gran porqué, tienen que transmitirlo a todo mundo, ese gran proyecto, ese gran por qué lo están haciendo y cómo hacen partícipes, evidentemente, al punto número 2, a los actores de reparto, esos colaboradores que van a ser los pilares de todo este proyecto, de todo este emprendimiento, y que evidentemente es cuando va a cambiar radicalmente toda esta parte. El punto número 3, súper importante, y este no tiene nada que ver con la presentación, pero se me hizo muy linda esta imagen, es cierto, de repente estas pendejadas, pero bueno, les platico. Una vez estaba muy rápido, estaba en una presentación en Disney y el que hoy es CEO, que se llama Bob Chapek, él era el Senior Vice President a nivel global de todo lo que era Home Entertainment. Y justamente esta misma imagen la utilicé. Entonces vino, hicimos una presentación en México, la parte de Latinoamérica, a mí me tocaba todo este rollo de la parte de distribución y demás, y sale con una imagen de estas, bueno, o sea, no saben las carcajadas que soltaron, que en alguna otra compañía dirían, ¿cómo se te ocurre? El Senior Vice President Worldwide, el Chalaguala, tú las traes, no sé qué, hagas esta tontería. Bueno, me encanta hacer esas estupideces, es el mundo del entretenimiento, esa es la realidad. No, pero entonces, bueno, 3, importante, nuestros invitados, quiénes son esos clientes a los que vamos a servir, que sea algo increíble, ¿no? O sea, que cambies estos estados alterados de la realidad que les digo, que digan, wow, o sea, ¿cómo se les ocurrió hacer todo este rollo? Y evidentemente, punto número 4, súper importante, que es una consecuencia, tener ese beneficio económico, todos estos beneficios sustanciales que se va a compartir con todos estos colaboradores. ¿Para qué? Para que obviamente todo este proyecto crezca. Eso es básicamente como está inicialmente todo lo que es el proyecto de Disney, cómo arranca con estos puntos, estos 4 puntos básicos, pero adicional a eso, siempre me encanta contar una historia. Y esta era una vez un bosque ahí en un lejano país donde existían 3 enanitos. Estos 3 enanitos era el enanito soñador. Todo el día traía esta gran historia, todo el día se le ocurrían cosas increíbles y se la pasaba todo el día armando estos sueños que él tenía en la cabeza. Constantemente estaba, pues, obviamente, en esos estados alterados en sus sueños, y estaba también el realista. El realista era todo lo que decía este soñador, se la pasaba preguntando cómo se puede hacer, cómo lo podremos hacer, qué faltaría, todo este rollo. Y finalmente venía el crítico, el aguafiestas. Esto no va a funcionar, esto es imposible, y siempre estaba por esa parte. Entonces, obviamente, todo el mundo llegaba el soñador, entonces les decía una historia, el otro decía, no, pues no sé si se puede hacer o no, el crítico decía, no, ya vas a empezar otra vez con tus historias, y todo este proceso
se la pasaban hablando cada uno de ellos al mismo tiempo, se interrumpían, nadie se escuchaba y eran pleitos todo el santo día hasta que todos esos sueños terminan muriendo. ¿Cuántos sueños hemos tenido donde no hay toda esta visión completa y al final mueren todos estos sueños? Hasta que un día agarra el soñador y dice, oigan, a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a poner orden en todo este rollo y vamos a ver cómo podemos tener esas coincidencias. Entonces, cuando arranca el soñador y empieza a decir, oigan, todas las ideas son válidas, no importa, no hay ninguna idea loca, no hay ninguna idea tonta, no hay límites en todo este proceso creativo y tenemos que ver cómo vamos más allá de la imaginación, más allá de esos estados alterados de la realidad, para que haga total sentido todo lo que estamos nosotros visualizando desde ese punto de vista. Después es cuando viene el realista y el realista es cuando se enfoca a decir cómo lo podemos hacer, qué es lo que necesitamos, cuál sería este cliente principal, con qué recursos contamos, empieza a aterrizar todas estas ideas, ¿no? Y finalmente viene el crítico, es análisis de riesgo. ¿En qué fallamos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué no estamos viendo? ¿Cómo podemos mejorar todo ese proceso? Y así es donde arranca un día. Walt llega a la oficina con ese gran sentido de soñador y se le ocurre una idea. Y dice, ¿qué tal si hacemos una serie de personajes que sean personas? Porque obviamente todo eran animalitos, todo era pues Mickey y el conejo y el ratón. Entonces, ¿por qué no hacemos personajes de carne y hueso? O bueno, no de carne y hueso, porque o sea, que fueran personas y hacer todo este proceso donde creamos una gran idea y aparte hacemos un largometraje. Nunca había existido un largometraje de un dibujo animado y menos evidentemente estos dibujos como si fueran personas. Entonces arrancan con todo este proyecto, con esta gran idea que trae igual en la cabeza, y es cuando arrancan todos estos realistas a decir, ok, perfecto, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente contrataron actores que hicieran todos esos movimientos, estaban todos los dibujantes haciendo los movimientos exactamente igual que lo hace una persona real, y pues obviamente hacían todo este gran proyecto y finalmente los críticos que arrancan y dicen, ¿qué es lo que tenemos? Esta evaluación de la tecnología que teníamos en ese momento cuando se hace esta película, se crea la cámara multiplanos. La cámara multiplanos es esta cámara que desarrollan tanto todo este equipo de Imagineers que hacen en Disney, junto con Walt, donde hay diferentes planos. Entonces, todas las filminas, entonces tenías mucha mayor profundidad. Para que se den una idea de dónde sale toda esta idea de la cámara multiplano, de ahí terminó en todo lo que es Photoshop e Illustrator, en todo lo que son los layers. Entonces, imagínense todo esto. Entonces, crean toda esta tecnología, toda esa capacidad, obviamente cuánto tenían de recurso disponible, cuál iba a ser el impacto económico, obviamente porque era una inversión muy grande, y finalmente dicen, pues vamos a echar a andar este pinche proyecto, ¿no? Y se arrancan todos, liderados evidentemente por Walt, pero unos grandes creativos, grandes técnicos, todo esto, y es cuando arranca Blancanieves. Blancanieves lo arrancan todo este gran proyecto con todo este equipo, evidentemente un proyecto enorme que nunca había sucedido, habían críticas de todo mundo, de los medios, que cómo se le ocurría hacer un largometraje si las caricaturas o los dibujos animados no podían durar más de 20 minutos, porque si no los niños se iban a aburrir. Y después de todo este proceso, evidentemente Walt era un genio en la parte creativa, pero pues era un pendejazo en la lana. Entonces pierden todo el dinero. De hecho, el gran creador del imperio Disney es Roy, el hermano. El hermano, evidentemente, un gran estratega de negocios, un cuate de finanzas, venía de banca y todo este rollo, y es cuando crea todo este concepto y dice, a ver, tenemos que ver la forma de cómo aterrizamos todas estas ideas locas de mi hermano, y obviamente siempre estaba tras bambalinas porque pues, el hermano era el creativo, pero al final se le sale de las manos este proyecto, y independientemente de que ya no tenían lana, prácticamente Disney quiebra por cuarta vez con este tema de Blancanieves, pero nunca perdió esa capacidad de la calidad de los detalles. Y en 1937 arranca Blancanieves, el primer largometraje en la historia en 1937, y se vuelve una locura en los medios. Evidentemente, Blancanieves salva de la quiebra a The Walt Disney Company,
y de ahí empieza a crear todo este imperio, porque de ahí vienen todas las demás películas, evidentemente Cenicienta, Bella Durmiente, y empieza todo ese proyecto, porque independientemente que arranca Blancanieves y que es un gran éxito, pues tenía que ver todo lo que era la consecución de todo lo demás. Entonces, obviamente con esto, Blancanieves evidentemente es un ícono de la compañía, tan es así que estos son los headquarters, este es el corporativo de Disney en Burbank, en Los Ángeles, y este edificio está personificado donde es un homenaje a Blancanieves, donde los 7 enanos están deteniendo el techo de la casa de Walt. Entonces, es un homenaje, además de que ahí están todos los capos de todo lo que es Disney, aquí que son los estudios de Walt Disney Company, pero obviamente haciendo referencia a todo esto. Y todas estas columnas que ven a los lados, todas esas placas, son reconocimientos a grandes colaboradores dentro de Disney, de música, de todo ahí. Por ejemplo, está una placa que es un homenaje a Elton John por la música de la película del Rey León, en fin, toda esta parte. Entonces, todo esto es lo que engloba ese proceso creativo. Y ese proceso creativo es donde arrancas para que ustedes tengan todo este conocimiento de cómo arman estas estructuras, de la parte del soñador, estas ideas locas de todo mundo con el realista y con el crítico, y evidentemente todo empieza con esto. Punto número 1, el soñador. Garantizar la creatividad, brainstorming, no importa, no hay ideas tontas, es importante que inviten a todos los colaboradores, no solamente la parte de marketing y la parte creativa, sino pueden surgir grandes ideas en el área financiera, pueden surgir grandes ideas en crédito y cobranzas, puede ser hasta la gente de intendencia que puede tener grandes ideas, y jamás está prohibido juzgar. Evidentemente ahí es donde salen todas estas ideas, y después evidentemente viene la parte realista, es ponerlos en blanco y negro. Cómo es garantizar esa viabilidad, cómo crear ese storyboard. El storyboard es todas esas imágenes que vas creando, que es un proceso al final del día. Cómo se puede hacer, crear todo este proceso del paso a paso, y cómo vas haciendo ese fine tuning en el proceso, evidentemente. Y finalmente viene la parte número 3, que es el crítico, que es análisis de riesgo, evidentemente. ¿Qué es lo que falla? Puede faltar. Se juzga el proceso, jamás se juzga algo personal, y siempre tienes que garantizar evidentemente la viabilidad. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Si ustedes en algún momento, ojalá pudieran ir, yo creo que va a ser muy complicado que lo vean, pero bueno, en Disney hay todo un proceso. De hecho, es el Ideas Lab, que es la parte del soñador. Es un cuarto increíble, está todo lleno de colores, hay pizarrones y pintas, hay un punching bag, todo esto, porque tienes que fomentar evidentemente todo lo que es esta parte creativa. Después la parte del realista es un cuarto blanco lleno de pizarrones, donde empiezas a anotar cuáles son las ideas, cuáles son viables, todo esto. Y finalmente el cuarto crítico es análisis de riesgo. A nivel procesos, hay que destruir ese proyecto para garantizar toda esa viabilidad y todo lo que es la parte del análisis de riesgo. Esto es cómo funciona. Esto se puede implementar en cualquier idea que ustedes puedan tener. No se queden única y exclusivamente con la parte de todo este conocimiento de la educación formal, con estos temarios que evidentemente, pues por cuestiones de CEP y de todo este tipo de cosas, es muy complicado estarlo cambiando. Y hoy en día la tecnología nos está llevando a unos niveles totalmente diferentes en cuanto al dinamismo y a la velocidad de la información. Entonces, con esto, ustedes hoy en día, bueno, y todos, tenemos una gran ventaja de esta conectividad, donde hay cantidad de información allá afuera, y donde todo esto, al final, esto se puede llamar como que robar como un artista. Y el robar como un artista, lo que me refiero yo es cómo agarras conceptos de muchos, porque evidentemente Walt no era el gran creativo, los creativos eran todo el equipo que tenía ahí, pero todas estas lluvias de ideas es donde tienen que empezar a garantizar toda esta parte de todo este proceso creativo y toda esta gran idea que ustedes tienen. Tiene una gran ventaja el día de hoy. Hoy en día todo este tema de la conectividad y toda la rapidez y la agilidad que tenemos de la información es increíble. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, o sea, no existían ni las computadoras, empezaba ahí el MS2 y programar era un desmadre, y hoy en día con un clic llegas a cualquier parte del mundo con un conocimiento increíble, pero lo más importante es cómo se hace este proceso, de la parte creativa con el realista y con el crítico. ¿Para qué? Para que las cosas
sí o sí sucedan. Esa es una realidad. Y siempre me encanta terminar con esta frase de todo lo que sucede tras bambalinas se refleja en el escenario. Todo lo que ustedes trabajan internamente con su equipo, con esta gran visión, finalmente se va a ver reflejado en un gran producto, en un gran proyecto. Si arrancan estos proyectos con problemas internos y donde hay estas luchas de egos y demás, al final se va a reflejar en un gran fracaso. Entonces, tienen que tomar en cuenta esta parte, tienen que ver de qué forma pueden hacer estos estados alterados de la realidad, donde toda esa realidad que tienen aquí en la cabeza, que no existe, al final puede existir. Eso es lo más importante, el buscar esa parte creativa y poder visualizar cómo pueden lograr toda esta parte. Finalmente, bueno, mis redes sociales. Normalmente todo el mundo habla y habla y habla y nadie pone sus redes sociales. Digo, güey, no manches, estamos en el mundo tecnológico, te tienen que ubicar por todos lados. Ahorita la página no está funcionando, la estamos cambiando, pero bueno, todo lo más, estas son mis redes sociales. Ahí comparto muchísima información. Evidentemente estoy para ustedes las veces que necesiten. Ya después les dejo mi teléfono para que ustedes me puedan contactar si tienen alguna duda, cómo los puedo apoyar, algunas ideas de proyectos. Los podemos invitar aquí al parque para que vean cómo se está construyendo. Es increíble poder ver no solo un parque, sino cómo va la construcción de este parque y después finalmente cómo lo aterrizas, ¿no? Entonces, bueno, estas son mis redes sociales y finalmente muchas, muchas, muchas gracias. Para mí es un honor estar hoy aquí y pues evidentemente todas las preguntas que quieran hacer, estoy aquí más que disponible. Déjame nada más dejar de compartir pantalla. Esta presentación se las voy a enviar para que la puedan tener y la puedan compartir con quienes ustedes quieran. Este material es para ustedes, está hecho para ustedes y la idea es que lo puedan utilizar. Oye, Juan Manuel, pues qué interesante, muchas gracias por todo lo que nos compartes. Sin duda, todo este tema desde tu experiencia con con estas empresas, ¿no? Que pues hoy en día ya no existen, ya fueron incluso totalmente desbancadas por las empresas, las plataformas de streaming on demand, ¿no? Y también de las experiencias que empresas como Disney ofrecen a sus clientes con el objetivo de hacerlos especiales, ¿no? Este tema de la inclusión también, un tema que hoy en día es vital. Yo quisiera empezar con el tema de las preguntas que digo, ya nos llegaron varias en nuestras diferentes, en los diferentes medios por los cuales estamos transmitiendo, pero yo quisiera empezar con una que estoy seguro las y los estudiantes te agradecerán muchísimo. Em, ¿Cómo podemos desarrollar la creatividad, la innovación y el liderazgo en los estudiantes en un mundo de constante cambio y sobre todo que hoy por hoy ya vemos innovaciones disruptivas cada día, ¿no? ¿Qué les puedes decir a las y los estudiantes? Híjole, qué gran pregunta y gracias por hacerlo. Te voy a explicar por qué. Hoy con toda esta cantidad de información, está la gente mucho más enfocada en hacer un proyecto disruptivo, ¿no? O los típico unicornio, que entonces llega un fondo de inversión y el fondo de inversión los vuelve multimillonarios. A ver, eso no es el gran porqué. Tu gran porqué puede ser una fábrica de donas. ¿Por qué te hace sentido esa parte de las donas? Tienen que limitar mucha de la información que hay allá afuera, hay mucha basura allá afuera. Entiendo que hay proyectos increíbles como Kavak. Kavak es un proyecto increíble de cómo salió todo este proyecto, pero son un proyecto en miles de millones de proyectos que están surgiendo todos los días. Si ustedes no tienen ese gran porqué, si no tienen eh, o sea, el gran porqué que los levanta todos los días de la mañana, independientemente de que pueda haber todas las frustraciones y haya tropiezos y todo este rollo, tú continúas. ¿Por qué? Porque es esa historia que tú traes. O sea, tú quieres dejar ese legado a quien quieras, a tus cuates, al mundo, da igual. No se enfoquen en todo este proyecto disruptivo. Lo más importante es qué sentido te hace a ti todos los días y sobre todo que tenemos que hacer algo que sea divertido para nosotros. Hoy en día el tema de la hipercompetitividad es por eso, porque todo el mundo quiere ser y quiere salir en los escenarios, como yo fui Don Chinguetas. O sea, puedes ser Don Chinguetas, insisto, haciendo tu fábrica de donas. Y de ahí puede surgir algo increíble, o sea, como pasó con Krispy Kreme o Dunkin' Donuts, ¿no? Entonces, al final, lo más importante es ese gran porqué. No se enfoquen en que si entonces el fondo de inversión y una
incubadora de negocio. Arranquen primero con su negocio, con su dinero, prueben, prueba y error. No hay decisiones tontas. Las decisiones que estás tomando siempre van a ser las mejores, porque estás tomando las decisiones en base a la información que tienes. Y la única forma de crecer los negocios es a través de eso. Como tú, tu idea que traes, la implementas y dices, ay cabrón, esto no me funcionó. ¿Qué sí funcionó? ¿Qué no funcionó? Otra vez, realista y crítico. Entonces, mi idea sigue siendo esa, ¿no? El soñador. Entonces, el realista es, a ver, hice todo esto, güey, esto no funcionó, pero ¿qué sí funcionó? Ah, esto sí funcionó, lo continuamos. Esto no, ¿qué otras opciones podemos hacer? Pero siempre arranquen con su negocio. Después el levantamiento de capital, créanmelo, si tienen un gran proyecto, es muy fácil levantar capital. O sea, dinero hay, olvídense, olvídense la cantidad de dinero que hay, o sea, no estamos invirtiendo después de pandemia, después de todo este rollo, $7 millones más en un proyecto de 17 millones. ¿Por qué? Porque siempre hay allá afuera gente que tiene dinero que lo tiene que poner a trabajar. Lo peor que puedes hacer es tener dinero ocioso. Entonces, el levantamiento de capital es muy fácil hacerlo si traes un gran proyecto. Pero primero tienen que pues, probar con sus propios recursos. Esa es mi idea. O sea, no se enfoquen en estos grandes unicornios y grandes proyectos e hipercompetitividad. Creo que eso les va a servir mucho más. Súper, perfecto. Paso a leer una de las que tenemos por acá en los canales. Claro. Nos preguntan, ¿qué tendríamos que hacer en las instituciones educativas para diferenciarnos del resto, para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes? Mira, yo he dado clases también y me acuerdo que me pasaban los temarios, ¿no? No digo universidades porque si no se van a enojar. No, pero también se los decía. Traía el temario literal, te lo juro, ¿eh? Y decía, a ver, ¿ya vieron el temario dice, y me echaba 15 minutos leyendo el temario, lo que iba a hacer. Ya que lo leía todo, agarraba y lo rompía completito. Y decía, órale, vamos a darle ahora sí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque, insisto, hoy en día con la velocidad de la información es imposible que puedan estar actualizados. Entonces, uno como docentes, lo que tenemos que hacer es, ¿qué adicional? O sea, incluyen tres cosas. Uno, evidentemente el temario, ¿por qué? Porque depende de la carrera que estás estudiando. Dos, ¿cuál es tu experiencia? Porque yo cada vez que me invitan a dar clases hago en base a lo que yo he experimentado en la vida real, dónde la he cagado, dónde no, todo este rollo. Y después, ¿qué nueva información hay allá para hacer toda esta unión? Pero no podemos limitarnos única y exclusivamente a lo que nos dan las instituciones educativas, porque están también un poquito amarradas por todos los temas de CEP y todo lo que son aprobaciones y demás. Entonces, tiene que haber los tres. Tiene que haber la parte experiencia, la parte de, evidentemente, de lo que es el temario, porque es la carrera que están estudiando, y tres, qué nuevos recursos hay allá afuera. Creo que es lo más importante. Ok, perfecto. Por aquí tenemos otra que dice, ¿qué les recomendarías a las y los estudiantes y recién egresados para generar experiencias enriquecedoras en su ámbito laboral? Híjole, cáguenla 50,000 veces. Yo se los juro, o sea, ahorita a la edad que tengo, digo, ¿por qué no la cagué 20 veces más? Porque al final no pasa nada. Al final todo es aprendizaje. Insisto, tú tomas las mejores decisiones siempre, porque es en base a la información que tienes en ese momento. La única forma de tener mejores experiencias es cagándola cada vez más veces. Es lo que te va a dar el aprendizaje. Entonces, a mí me dicen, oye, no, es que yo ya tengo 35 o 40, güey, puedes cagarla 5 o 10 años más. Tú tienes un problema, te lo juro. El recurso va a llegar, de repente decir, uy, siempre van a salir las cosas bien. Siempre, eso es definitivo. Entonces, cáguenla el número de veces. Y más si están entrando a una compañía, pues además de todo, no les cuestan esos errores. Le cuesta a la compañía. Hay que ser muy responsables, evidentemente. No decir, bueno, pues vale madres, ¿no? Pero sí, la única forma de aprender y de pasarla chingón y de tener ese conocimiento es cagándola. Miren, yo me acuerdo cuando estaba en Taikun. En Taikun sacamos también la parte de Pikachu. ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo. ¿No? Pokémon, exactamente. Sacamos el primer VHS de Pokémon que era Yo Soy Pikachu, me acuerdo perfecto. Y yo ya me había pasado a la parte de operaciones. Entonces, en aquellos momentos el VHS se grababa en tiempo real, eran videocaseteras grandes
Entonces tenías un banco de videocaseteras, 2000 videocaseteras y todas se grababan al mismo tiempo con un máster. Yo por una pendejada, güey, o sea, que la verdad que no revisé lo que tenía que revisar, se grabaron 2000 VHS sin audio. Imagínate, o sea, hubo que hacer toda la repetición de todo este rollo. Si yo no hubiera cometido ese error, no hubiera de hecho dentro de mi proceso hacer todas las evaluaciones previas. Decía, no, hombre, seguramente está bien el máster. ¿Y cuál? Dije. Ese tipo de cosas son las que te enriquecen muchísimo porque no te vuelve a pasar nunca más. Pero si no te pasa, pues entonces te puede pasar en cualquier otro momento. Y a lo mejor el resultado en cuanto al error puede ser mucho mayor. Entonces, por eso cáguenla la mayor número de veces posible. Siempre con este análisis de riesgo, ¿no? Pero aviéntense al ruedo. La única forma de jugar es pues pateando el pinche balón y meterte a la cancha. La vida está hecha de jugadores, no de espectadores. El espectador, pues sí, va y son los que pagan una entrada por el partido, pero el que recibe la lana es el jugador. Ahora, ¿cuánto le ha costado para llegar ahí? Es lo mismo igual en esta parte. Súper. Y por acá tenemos otra. Hablabas de riesgos. ¿Qué tendrían que evaluar las instituciones de educación públicas para ser sostenibles? Híjole, es que sabes que tiene que haber un tema de docencia que tenga un mayor compromiso. Entiendo también que los docentes tienen que vivir y tienen que tener una parte económica importante, pero tiene que haber ese gran compromiso de poder compartir mucho más. Yo estoy muy enfocado, evidentemente yo todas las veces que he dado clases, jamás he cobrado un peso, porque creo que mi obligación, mi deber y mi compromiso es cómo puedo compartir toda esta parte. Entonces, hoy en día hay un gran reto porque evidentemente hay una parte económica de la parte de la docencia y la institución pública está muy también amarrada y supeditada por el tema del gobierno, que también, insisto, no es que los critiquen ni los defienda, sino que también hay muchos procesos internos que es muy complicado cambiar toda esta parte. Entonces, no debemos de quedarnos tanto la parte de docencia como la parte de los alumnos y demás, única y exclusivamente lo que tenemos en las aulas de clase. Tenemos que hacer mucho mayor investigación, tanto personal como grupal, para hacer estos grupos de procesos creativos para poder tener un mayor conocimiento y poder hacer las cosas mucho mejor. Pero no es un tema fácil, es un tema bastante complejo. E insisto, no es por criticar ni a gobiernos ni mucho menos, sino que los procesos, o sea, y hoy en día la velocidad de la información no te da el tiempo para los cambios. Ya, claro. Pues bueno, pues Juan Manuel, el tiempo no perdona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya Oigan, llegamos al final de este espacio. ¿sabes qué? Tienen que hacerlo presencial. Me encanta tener esta conexión con la gente. Evidentemente lo entiendo que hoy en día es complicado, pero bueno, volveremos a la normalidad por completo y para mí va a ser un honor volver a participar con ustedes las veces que necesiten y, insisto, la presentación se las hago llegar para que la puedan tener y la puedan compartir con toda la gente que nos está viendo. Y de verdad un honor, les agradezco muchísimo esta gran invitación. Claro, ¿no? Y muchas gracias a ti. De verdad también nos encantaría volver a tenerte justo en una sesión presencial. Y pues de todos modos, aún haya sido virtual en esta ocasión, tenemos la certeza de que ha sido de mucha utilidad para todas las personas que estuvieron conectadas, ¿no? Qué Eh, padre, qué padre. Pues bueno, ahora sí que a nombre de todo el equipo de Caseca y del AIC, les queremos agradecer a todas y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Y a ti, Juan Manuel, por tu brillante participación. Queremos agradecerles por su compromiso en la mejora continua en la educación y de su institución y por su confianza durante todos estos años. No olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado al evento en nuestras redes sociales y revisar todas las ponencias del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación en la plataforma en la sección On Demand o en nuestro Facebook y YouTube. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego.